al Señor por poder estar aquí un domingo más. Las gracias al pastor y a la iglesia. Antes de ir a la lectura, os quiero recordar algo. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, unos tiempos que estamos ya en, como dice la Biblia, nos lo está diciendo. Y bueno, como se dice, al mal tiempo buena cara, aunque las señales que vemos en el mundo no es para reír, no es para reír para nada. Pero sí nos dice la palabra del Señor que estemos siempre gozosos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso es una respuesta que tenemos que llevar en nuestro corazón. El otro día, hablando con una hermana en Cristo Jesús, no de la iglesia, me estaba diciendo que ahora que tenía su marido, tiene trabajo y ella también, lo que está pasando. Digo, bueno, ¿y qué problema tienes? Si tú le estás sirviendo al Señor, el cuerpo tendrás que dejarlo algún día aquí. Si no lo dejas ahora, lo dejarás de aquí a un año cuando el Señor diga hasta aquí. Porque el cuerpo no es tuyo y la vida no te pertenece tampoco. ¿Qué problema tienes? Lo único que hay que estar preparados para cuando el Señor te llame, tú poder tener ese pasaporte de poder ir al cielo. Entonces, pues algunas veces yo no entiendo el cristianismo que hay hoy en día con las personas, tanto miedo que tenemos de dejar el cuerpo aquí si estamos luchando por ello. Estamos luchando por esa salvación. Entonces, el mensaje de esta tarde, mis hermanos, le vamos a llamar fortaleza en el día de angustia. Y vamos a ir a Mateo capítulo 11. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mateo 11, 25. Sí. Bueno, empiezo otra vez y así empezamos. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños? Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hasta aquí. Bien. Pues aquí nos está diciendo la palabra de Dios. He sacado más o menos una reflexión de los tiempos que estamos viviendo, porque normalmente a mí me gusta siempre compartir de las situaciones, de lo que se está viviendo en cada momento. Entonces, trabajados y cargados de la vida, de las pruebas, su palabra nos dice que vayamos a Él, que su yugo es fácil. Ya nos lo está diciendo la palabra. Cuando estamos cargados o preocupados, dice el Señor que es justo, el Señor es justo, es fiel y es perfecto y no nos va a engañar. Una pregunta que yo hago esta tarde aquí a mis hermanos. ¿Es Cristo verdadero descanso para ti, o para mí en este caso? ¿Es Cristo Jesús nuestro descanso cada día? Es una pregunta que la dejo ahí en el aire para cuando tengamos cualquier problema o cualquier situación que nos acordemos de esta pregunta. En este texto encontramos Cristo Jesús que nos invita a toda persona a venir y descansar en Él. Es el único descanso y el único consuelo para las personas, no hay otro. Está el otro que es Satanás, que las cargas las llevas y las llevas siempre encima. Cristo dice en su palabra, Cristo
Cristo dice en su palabra que Él sabe dónde se encuentra el reposo. Cristo dice que Él es el descanso. A principio del capítulo 11 encontramos que Juan el Bautista manda a dos de sus discípulos para preguntarle Cristo si Él era el que tenía que venir a otro. Un poco más adelante Jesús reprocha a las ciudades su incredulidad, donde Él había hecho muchos milagros y tan agradecidos que lo estaban reprochando. El sumario de este capítulo 11 bien puede definirse con una sola palabra: incredulidad. Quizás tú eres de los que vienes a la iglesia durante mucho tiempo, quizás por diferentes razones. Pero la pregunta para ti en esta tarde: ¿el Evangelio es real para ti? ¿Es real para mí? Es una pregunta también que yo hago y es lo que tenemos que ver. ¿Es real para cada uno de nosotros el Evangelio? Cristo ofrece la salvación a los hombres y mujeres y a toda persona que lo busque. Este texto es muy importante para tu vida y para la mía, dependiendo de tu respuesta hacia Él. ¿Tanto cuesta aceptar esta ambición que depende de tu eternidad, mi eternidad, de la salvación? Cristo dice: venid a mí y os haré descansar. Mis hermanos, son palabras verdaderas que nos traen una promesa maravillosa para nuestra vida. Esta palabra es una señal de conversión verdadera para el pueblo de Dios. Si eres un verdadero creyente, debes verte reflejado en esta invitación a Cristo. Debe ser tu descanso. Vamos a hablar en esta tarde de dos puntos. El primero, Jesús ofrece salvación a los hombres. Y el segundo, vamos a hablar, Jesús lleva la carga y el descanso para algunas personas. Porque todos no buscan de Dios. Entonces, por eso digo para algunas personas. Jesús ofrece, el primer punto, Jesús ofrece salvación. Como vemos en el versículo 28, Jesús invita a toda persona cristiana y el que no es cristiano. El que no es cristiano está con su mente en las cosas del mundo, en las riquezas, en las comodidades, cosas que según su razonamiento le traen felicidad. Otros en los placeres bien sexuales, en la idolatría, en otro tipo de cosas. Otros trabajan sin descansar, apoyándose en su propia justicia. Esto se llama, mejor dicho, ser esclavo de Satanás. Pero también tenemos, incluso de los mismos creyentes, mismos cristianos, mis hermanos, también tienen cargas de alguna manera. La mayoría, es cierto, en cierto sentido, su lucha es la carne, el mundo y el diablo, resultando todos los hombres con diferentes niveles. Están cargados de alguna manera. La mayoría llevan cargas pesadas todos los días. Hermanos, se hace difícil llevarla. En el versículo 25, Jesús comienza a orar a su Padre, y aquí podemos ver la sencillez y la madurez de Cristo. Si algo vemos en las Escrituras es que Dios se ha revelado en el Evangelio a los sencillos, a los dóciles y a los humildes de corazón. Pero a veces el creyente, sin darse cuenta, al bajar la guardia, puede caer en ese estado de orgullo. Hermano, sin darse cuenta, el orgullo lo lleva al exceso de confianza en nosotros mismos. Aquí hay un teólogo muy conocido, no voy a decir el nombre, nos cuenta la historia de una persona que quería cruzar un río. Cuando la persona llega montado en su caballo a la orilla del río,
vio a un hombre acostado y le preguntó: ¿es muy profundo el río? El hombre le contestó: no lo creo. Así que esta persona, con su caballo, tomó la decisión de entrar a cruzar. Apenas de haber entrado unos metros más adelante, resultó que el río era muy profundo y se hundieron hasta el fondo. Después de mucha lucha, el esfuerzo de esta persona consiguió salir. Y le preguntó al hombre acostado: ¿no me dijiste que el río no era profundo? Y el hombre le contestó: hace un rato he visto a un pato con sus patitos cruzando el río y a todos le llegaba el agua por la cintura. Lo que puse, el río no era muy profundo. Esto exactamente es lo que somos, lo que nos pasa a muchos cristianos, o mejor dicho, la manera o lo que nos pasa a nosotros. Sin darnos cuenta, resbalamos. Tenemos que estar agarrados a la raíz fuertemente de esta invitación de Jesús. Hermanos, no es nuestra antigüedad en la iglesia, no es nuestras buenas obras. Verdaderamente es venir a Cristo y aceptar esta invitación en tu corazón. Cuando uno acepta esta invitación, tiene consecuencias. Ya no quiero estar lejos de Dios, ya odio el pecado y lucha en su vida contra él, contra esa libertad que tenemos que tener. No existe un cristiano, un alcohólico o un borracho, no existe un cristiano, un fornicador, no existe un ser cristiano y ser idólatra. Hermanos, fijaos en 1 Corintios, capítulo 6, 9, 11, que dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, no entrarán en el reino de Dios. Esto erais algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados en el nombre de Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Por esta razón debemos confrontar nuestra vida cada día más y compararla con la palabra de Dios. A ver si nuestra vida va de forma que nos dice la palabra de Dios, para ajustar mejor y ser imitadores de Cristo Jesús. Hermanos, debemos huir del orgullo espiritual. Hay muchas personas que ya llevan muchos años en la iglesia, hasta incluso saben de la palabra de Dios, pero ya tiene que ser lo que ellos digan a su manera de pensar, que ya saben más que la Biblia, y eso no puede ser. Aquí seguimos y veremos los muchos beneficios también de asistir a la iglesia y mucho más, pero el único requerimiento es aceptar y creer verdaderamente en esta invitación que Cristo Jesús nos hace. Un buen amigo mío, teólogo de Córdoba, que hablamos casi todos los días, una hora, cogió mucha lucha conmigo en su día. Hoy en día soy cristiano gracias al Señor y gracias a Él. Y casi todos los días hablamos un tiempo. Y tenemos pues, algunas veces que no coincidimos con las cosas que hay, con el humanismo, con cosas que hay en las iglesias, que yo no estoy de acuerdo, lógicamente. Yo se lo digo así como es. Tengo esa libertad para decírselo. Bueno, aquí, en su día, como yo he dicho, cogió mucha lucha conmigo. Y bueno, la carga de humildad nunca será un peso para ti, porque Cristo te ayudará a llevarla. Pero la carga de tu orgullo que vamos los hombres siempre te pesará más y estarás sentado por encima de ella. El orgullo es como nuestra ropa interior. Es lo primero que nos ponemos cada día y lo último que nos quitamos. Eso me lo repite muchas veces cada día. El orgullo del cristiano. El orgullo del cristiano por llevar mucho tiempo en la iglesia,
pues yo creerme que soy más que el otro, pues todo eso en muchas iglesias pasa, y en iglesias grandes pues suele pasar. Entonces tenemos que llevar mucho cuidado en ese área. Si volvemos a nuestro texto, es el mismo Señor que invita al pecador, el mismo Señor invita al pecador, al no cristiano. El mismo Jesús te promete que Él llevará tu carga. El mismo Señor, Rey de Reyes, si lo aceptas, será tu reposo. En el versículo 27 de nuestro texto podemos apreciar esta unión entre la primera y la segunda persona de la Trinidad. Esta unión gozaba de perfecta armonía desde la eternidad, pasada antes del que el mundo fuera. El Señor Jesús alaba al Padre por cada uno. Fijaos que Jesús alaba a su Padre tanto por escuchar como por revelar. Ambas acciones son inseparables. El verbo se conoce, tener conocimiento de algo. El verbo en la Biblia implica a un conocimiento imperimental de algo llevado a la práctica. Dice en amor de la misma manera que el Padre tiene poder para esconder y revelar, el Hijo también revela al Padre y a quien Él quiere. Esta revelación de Cristo, la revelación interna que lleva al nuevo y al antiguo cristiano, tener una comunión viva con Cristo. Ya puede llevar mucho tiempo en la iglesia, pero si tú buscas de Dios a través de la oración, Él te va a dar cada día lo tuyo y al nuevo igual. Nos hace partícipes del único conocimiento verdadero de Dios. Hoy Cristo, a través de su palabra y de su poder, te manda al arrepentimiento de sus pecados. Punto número 2. Jesús lleva la carga y el descanso. En quien estaba pensando Cristo cuando en el versículo 28 dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Jesús estaba pensando en aquellos pobres israelitas que estaban oprimidos por las duras cargas, reglas y normas que los fariseos le habían puesto. Nos fijamos en Mateo 23, el Señor Jesús hablando de esto en el versículo 4, 23:4 le dice: ¿por qué estas cargas pesadas y difíciles y de llevar, y los ponen sobre los hombros de los hombres, y ellos ni con un dedo quieren moverlos? El Señor Jesús enfatiza en el versículo 29: lleva mi yugo sobre vosotros. En la historia de los judíos, un yugo representa el total de las obligaciones que una persona tenía que llevar acorde con las enseñanzas de los fariseos. Con los judíos tenían diferentes expresiones: el yugo del Torá, el yugo de los mandamientos o el yugo del reino de los cielos. Hermanos, hoy también tenemos fariseos en la iglesia, cuando vamos más allá de lo que es la palabra de Dios. Cristo es el único yugo que traerá felicidad, paz y gozo. El único yugo que traerá paz, felicidad y gozo a tu vida. Y podrás descansar en Cristo Jesús. Hermanos, la corona del diablo nos golpea. La corona del diablo nos golpea, pero hay que recordar que es completo ante Cristo Jesús. Color de rosa. No nos dice eso. A veces el cristiano se siente golpeado, pero los hijos de Dios siempre están. Esta opción debe de acercarse a su Padre a través
¿De qué? De una oración. A través de la oración es cuando tenemos que estar en contacto. Yo ahora, que tengo más tiempo que antes, yo me levanto todos los días a las 4 a las 5 de la mañana ahora. Ahora tengo más tiempo y ahora que podía estar en la cama hoy mismo, hoy a las 3:30, a las 4 me he levantado ahora a buscar de Dios, porque es que es así, porque uno tiene tiempo, va a trabajar, ¿cómo no voy a buscar de Dios? Claro que sí, porque la relación no puede faltar entre nosotros. Bueno, por eso nuestra relación con Jesús tiene que ser constante. Jesucristo es la respuesta a todos tus miedos, a todos tus dolores, a todas tus debilidades. Mis hermanos, estamos en tiempos muy difíciles. Estamos en tiempos muy difíciles. Las pruebas se hicieron para pasarlas. Las pruebas se hicieron para que tú y yo pasemos. No para decirle a Dios que me quite, no. Las pruebas se hicieron para pasarlas y las pruebas se han hecho para madurar. Y nunca le digas al Señor, quítame esta prueba, no. Señor, ayúdame a pasar esta prueba, porque si cada prueba que pase puede subir escalones. Y hay que darle gracias al Señor por todas las bendiciones que tenemos. Démosle gracias a Dios por todo. Y bueno, ya para terminar, pues lo que ha dicho Rubén antes, que es el día de la baby. Y nada, hay que darle gracias al Señor por estas bendiciones que tenemos, por todos los que llevan el cargo del grado, de los cursos de preparados para servir, todas las personas que hay, que las guarde el Señor, que siga usando y bueno, que pueda ser de beneficio para su pueblo, porque hay mucha necesidad de la palabra de Dios. Amén, mis hermanos, que Dios os bendiga.